Te voy a enseñar un concepto muy importante a la hora de aprender vocabulario en el aprendizaje de idiomas. El vocabulario es extremadamente importante porque si no sabes las palabras no puedes ni entender ni hablar el idioma. Si no sabes suficientes palabras, las palabras que necesitas, no puedes decir lo que quieres decir si no sabes las palabras. Y si no sabes las palabras que están utilizando cuando escuchas a nativos, tampoco puedes entender. Entonces, mucho más que la gramática, más que la pronunciación también. Puedes hablar con mala pronunciación y con nula gramática, pero si sabes las palabras puedes hablar más o menos. Obviamente es mejor hacerlo con buena gramática y con buena pronunciación, pero las palabras, lo más importante. Y pues, eso, tienes que aprender más palabras y más rápido. Tienes que aprender muchas y tienes que ir rápido porque tienes que saber muchísimas. Entonces, si quieres resultados, si quieres llegar a entender y hablar bien un idioma en un tiempo pues, razonable, no en 30 años, sino en medio año, en un año, o en 3 meses si trabajas muy duro, pues te va a tocar aprender muchas palabras. Y esta es una técnica muy potente que puedes usar para aprenderlas más rápido y en grupos. Porque en vez de aprender 4 o 5 palabras al día, puedes aprender 100, 200 o más si lo haces bien, con, con una combinación de diferentes técnicas. Y hoy te voy a enseñar una de ellas, que es el uso de familias de palabras. Una familia de palabras es un grupo de palabras relacionadas. Palabras que se parecen entre ellas, que son a veces variaciones de la misma palabra o bien tienen la misma raíz, tienen un significado parecido o significados parecidos, ¿no? O relacionados. Y es una muy buena idea aprenderlas, en vez de aprenderlas todas por separado, pues las aprendemos en grupos. Así aprendemos las diferentes versiones o diferentes formas que tiene una sola palabra. Y además podemos usar frases de ejemplo, es también una muy buena idea, porque todo es mucho más fácil de aprender en contexto. Una lista de palabras sin contexto es bastante difícil de aprender, a no ser que usemos asociaciones mnemónicas y, bueno, sobre eso voy a hacer más vídeos, no voy a hablar de ello en este vídeo, pero sí podemos asociar y visualizar y memorizar muchas palabras de listas muy rápido, pero también conviene combinar aquella técnica con esta, que es el uso de frases de ejemplo con texto y audio, por supuesto, un idioma es una cosa hablada, entonces tenemos que escuchar y tenemos que repetir en alto todo para aprender a entender y a hablar, porque aprender cosas en un contexto aislado, aprender... Es por eso que no funciona muy bien lo de, o para nada, para lo de los ejercicios de gramática, A, B, C, D, etcétera. Eso no tiene nada que ver con lo que hacemos en la vida real, que es escuchar y hablar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que usar muchos audios y tenemos que, aunque sea pesado, tenemos que hacer casi todo, por no decir todo, repitiéndolo en el alto, ¿vale? Y escucharlo mucho. Entonces, frases de ejemplo, familias de palabras y traducciones. Lo de que no hay que traducir es un mito, eso es una tontería. De los políglotas que conozco, y me incluyo, y gente que habla más idiomas que yo también, casi todos usan que yo sepa, casi todos usan la traducción. La traducción es una muy buena herramienta para aprender. Que no hay que traducir, eso es una tontería. Entonces, traducciones, audios y frases de ejemplo, con palabras relacionadas. Y si no te has dado cuenta ya, esto es inglés y esto es ruso. Yo siempre trabajo del inglés y al inglés cuando estoy aprendiendo idiomas. No es ni mi primer ni mi segundo idioma, pero uso el inglés porque es el idioma, la lengua franca, ¿no? Hoy en día. Casi todo se hace en inglés. Si tu inglés todavía no es bueno y quieres aprender ruso u otro idioma, pues aprende inglés primero, que tengo materiales para eso, y después cuando vayas bien de inglés, pasas a aprender pues, el idioma que sea, el idioma objetivo. Tenemos las frases aquí. Puedes ver que son variedades de la misma palabra, ¿no?
You're able to do it. Her ability is shown during the presentation. He has the ability to ability. Esto de aquí es una errata, yo creo. Ablest, ably. So, tenemos habilidad, habilidoso, hábilmente, el más habilidoso, etcétera. Son todas variedades de la inability, es incapacidad, pero es de la misma, es incapaz, son todas palabras de la misma raíz, son relacionadas. Luego aquí vemos más, pues aceptar, inaceptable, aceptable, etcétera, absoluto, absolutamente, absolutos, absolutista. Es la idea, ¿no? Son diferentes versiones o formas de una palabra o de un concepto. Hay palabras que no son exactamente la misma palabra, especialmente porque está traducido, pero son palabras relacionadas. Y luego tenemos la traducción. Y aquí vemos spasobny, spasobnosti, spasobnast, spasobny. A veces no está siempre. Claro, porque esta está mal. Pero mi spasobnast, el resto sí tiene. Es able, ability, disability, etcétera en inglés y luego spasobnast en ruso. Y lo vamos aprendiendo de contexto. Como siempre, lo vamos escuchando, le damos play al audio y lo vamos leyendo mientras escuchamos. Y lo vamos leyendo al mismo tiempo, lo seguimos. Es buena idea mirar la traducción si no sabemos todavía, o si estamos aprendiendo prácticamente de cero, miramos primero la traducción sin pausar el audio, miramos rápido, una ojeada rápida y leemos mientras escuchamos, otra ojeada rápida, mientras salta de frase a frase, tac, miramos, volvemos, miramos, volvemos. Por eso hay que ser rápidos a la hora de leer. Y lo vamos leyendo y escuchando al mismo tiempo. Y cuando llegamos al final, volvemos al principio y lo volvemos a hacer otra vez. Y porque estamos viendo variedades de la misma palabra en distintas frases, es bastante más fácil de recordar. Especialmente si lo leemos y escuchamos varias veces y luego lo ponemos el audio en el móvil con los cascos y vamos escuchándolo más veces durante el día. Varios días escuchando los mismos audios, al final los recordaremos bastante bien. Al final, aprender una palabra en contexto es más fácil y si es en diferentes formas y en diferentes contextos, será todavía más fácil. ¿De acuerdo? La mente funciona así. Es como hacer un puzzle y vas rellenando huecos, vas juntando piezas. Y si todo está puesto de una manera que es bastante más fácil, pues encontrar rellenar los huecos, pues será más fácil, en vez de hacerlo todo de forma aislada. Si solo vemos el spasobny y vemos la palabra que significa y ya está, y luego no volvemos a ver nada de eso, en vez de y luego aprender la base de repetición, si lo hacemos con más versiones de la misma palabra, en frases y a base de escuchar, y es mucha repetición también, pero es repetición mucho más natural y variada. La variedad es muy importante a la hora de aprender un idioma. Es también importante la variedad de voces, contextos, o sea, diferentes formas de la palabra, diferentes contextos, diferentes frases de ejemplo y diferentes voces también. Eso no lo puedo hacer porque al final son audios hechos con inteligencia artificial, es siempre la misma voz. Pero a la larga, una vez empecemos con podcast y tal, una vez tengamos ya suficiente vocabulario como para entender más o menos un podcast, conviene escuchar más de uno para acostumbrarnos a distintas voces, para hacer para que nuestra capacidad de comprender el idioma aumente todavía más. Pero al principio es básicamente eso, es aprender todo el vocabulario posible con asociaciones, usando familias de palabras, frases de ejemplo y muchísima repetición. Escuchar muchísimo, sobre todo. Escuchar y leer. Una vez que podamos escucharlo sin tener que leerlo y entendamos, más o menos,
simplemente seguir escuchando y escuchando hasta que no sepamos las frases de memoria. Y esto, lo dicho, una vez sepamos unas cuantas miles de palabras, las más útiles, pues podremos entender bastante cuando escuchemos el idioma. Y esto se puede conseguir en pocas semanas.